Más vemos en el abismo, que son las exotropas. La charla nos la va a dar la doctora Michelle Lázaro, que ya la conocemos acá, que es staff del servicio, ha terminado su fellowship en Quito con la doctora Molinari. Y tenemos el agrado de presentar al doctor Fernando Mendiola. El doctor Fernando Mendiola ha hecho estudios de posgrado y oculoplástica en la Fundación Oftalmológica Colombiana, Medellín, Colombia, oftalmología pediátrica en Pediatric Ophthalmology and Strabismo en Children's Hospital of Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Es ex médico asistente del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño, ex profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, past presidente del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica y expresidente del Consejo Latinoamericano de Estrabismo CLAD. Muchas gracias. Primero hay que darle un aplauso al doctor. La primera parte de la exposición la va a hacer la doctora Michelle Lázaro. Buenos días con todos. El día de hoy voy a hablarles un poco acerca de exotropias. Entonces vamos a comenzar definiendo qué son las exotropias y va a ser una desviación divergente de un eje ocular con respecto al otro ojo que está fijando. Epidemiológicamente, las exotropias corresponden a una incidencia aproximada de 64 por cada 100.000 habitantes menores de 19 años. Se dice que su prevalencia va entre el 1 y el 3%, y últimamente se ha visto un aumento de la frecuencia de las exotropias. De hecho, si revisamos libros antiguos, vamos a ver que el estrabismo más frecuente era descrito como la exotropia congénita o exotropia infantil. Sin embargo, cada vez más se dice que la exotropia intermitente es el estrabismo más frecuente, por lo que ha habido un aumento de relación exotropia-esotropia. Con respecto a los factores de riesgo, las exotropias son trastornos multifactoriales, pero hay algunos factores que se han relacionado a la presencia de exotropia, como son la prematuridad, la morbilidad perinatal, la historia familiar de estrabismo, el tabaquismo materno. También se ha visto que es ligeramente más frecuente en las mujeres y también en pacientes con anisometropias. Con respecto a la clasificación, se puede clasificar según su persistencia en permanente e intermitente, siendo por mucho la exotropia intermitente el tipo de exotropia más frecuente, hasta en un 85% de los casos. Y también se puede clasificar según su relación cerca-lejos, en exotropia básica, donde la desviación es igual de lejos que de cerca, el exceso de convergencia, donde la exotropia es mayor de lejos que de cerca, y la insuficiencia de convergencia, donde la exotropia es mayor de cerca que de lejos. Entonces, esto ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pero con respecto al ángulo de lejos-cerca, cuando es mayor el de lejos que el de cerca, debemos presumir que podría tratarse de un exceso de divergencia o de un pseudoexceso de divergencia. ¿Y cómo vamos a diferenciar esto? Ya que el exceso de divergencia es poco frecuente, pues tenemos que parchar un ojo por al menos una hora y volver a medir, impidiendo que el paciente fusione. Y si es que con esto el ángulo de lejos y el de cerca se han igualado, pues se trataba de un pseudo exceso de divergencia por acción de la convergencia fusional. Y si es que el ángulo de lejos sigue siendo mayor que el de cerca, entonces debemos adicionar unos lentes de prueba de más 3 dioptrías, y vamos a volver a medir el ángulo de lejos cerca. Y si es que estos se igualan, pues se trataba de un pseudo exceso de divergencia, también por un exceso de convergencia acomodativa. Y si es que el ángulo lejos-cerca persiste siendo mayor el de lejos, entonces se trata de un verdadero exceso de divergencia. Voy a hablar un poco de exotropia intermitente, que como ya mencionaba, es el tipo de exotropia más frecuente. Su edad de inicio es en los primeros años de vida. Se ha descrito entre los 2 y 3 primeros años de vida. Sin embargo, hay muchos autores que hablan que hasta un 60% de los casos pueden presentarse incluso antes del primer año de vida. Su característica, como su nombre lo dice, es que es intermitente y pues puede volverse constante, pero esto no es tan frecuente. Estos pacientes pueden presentar guiño o parpadeo, principalmente cuando se exponen a una luz brillante, por ejemplo, que hace que pierdan la fusión, y hacen estos movimientos para volver a fusionar y evitar la desviación. Estos pacientes suelen ser conscientes de su desviación y suelen manejarla incluso.
Entonces, ante fatiga, somnolencia, luz brillante, es que se va a mostrar esta exotropia. Estos pacientes no suelen tener posición compensadora, sus ducciones suelen ser normales y su refracción también suele ser normal. Se había descrito que había una ligera prevalencia mayor de miopía en estos pacientes, sin embargo, otros estudios dicen que pues, la prevalencia de miopía en los pacientes con exotropia intermitente es la misma que en la población normal. Estos pacientes no suelen tener ambliopía y suelen tener buena agudeza visual. No se asocia generalmente a nistagmus ni a desviación vertical disociada, como sí lo hacen las esotropias infantiles, ¿no? Y sí es frecuente que haya hiperfunción de oblicuos y anisotropías como el patrón en nube. Con respecto al control de la exotropia intermitente, existen scores que nos van a permitir ver cuánto controla el paciente su exotropia. Este es un score muy utilizado, que es el de Newcastle, donde consiste en dos partes: el control en casa, que lo hacemos mediante la anamnesis, y el control en el consultorio, tanto de cerca como lejos, que lo hacemos según la percepción del médico. Entonces vamos a llenar todos estos ítems y vamos a tener un valor, y se dice que un valor de Newcastle mayor de 4 es un predictor de que el paciente probablemente requiera una cirugía. Existe otro score, que es el score de Money, donde solamente se mide el control en el consultorio, y esto es más frecuente utilizado, por ejemplo, en los artículos que vemos, ¿no?, de investigación. Y por último, con respecto al tratamiento, como en todo estrabismo, debemos comenzar con una buena corrección del error refractivo del paciente, si es que lo tiene. En muchos casos solamente planteamos la observación de los pacientes. También se ha planteado el parche ocular, lentes de hipercorrección miópica, prismas y cirugía. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, con respecto a la corrección de errores refractivos, pues en pacientes que son miopes hay que darle toda su corrección miópica, y el astigmatismo siempre darlo en negativo, ¿no? Darlo en full. Hay que subcorregir la hipermetropía sin disminuir la agudeza visual del paciente, o sea, no sacrifiquemos visión. Entonces, damos la menor esfera positiva con que el paciente logre su mejor visión. Con respecto al parche ocular, se ha usado muchísimo. Sin embargo, este estudio del PEDIG, que se hizo en el año 2014, donde evaluaron 358 niños entre los 3 y los 10 años, a los cuales a un grupo se les solo observó y a otro grupo se les indicó parche ocular por 3 horas al día durante 5 meses y un mes de lavado. Y este parche podría ser en un ojo si es que tenía dominancia, o alterno, ¿no? Un parche alterno. Eso fue según el examinador. Y evaluaron el deterioro. Calificaron como deterioro que tuviera exotropia constante mayor de 10 dioptrías o una disminución de la estereoagudeza. Con respecto a los resultados, el 6% de los pacientes a los que solo se observó tuvieron deterioro, y un 0.6% de los pacientes a los que se le colocó parche tuvieron deterioro. Entonces, ellos concluyen que en el seguimiento de estos pacientes, realmente el deterioro es muy poco frecuente, en general en todo el grupo, ¿no? Pero vieron una ligera ventaja del parche con respecto a la observación. Y a estos pacientes se les siguió 3 años más, ya sin parche, ¿no? Pero vieron que igualmente el deterioro en estos pacientes es muy poco común. Entonces se concluye que realmente la exotropia intermitente que pase a constante o que haya un deterioro de la estereoagudeza es poco frecuente. Con respecto a los lentes de hipercorrección negativa, esto también se ha utilizado mucho. Sin embargo, este estudio, donde evaluaron 386 niños, a los cuales a un grupo se les dio terapia con lentes menos 2.50 por un año, menos 1.25 por 3 meses, y luego sin hipercorrección por 3 meses, y a otro grupo solo se les dio sus gafas según su refracción normal, sin hipercorrección. Y vieron que a los 12 meses había una ventaja con respecto a los pacientes que estaban hipercorregidos, es decir, tenían un mejor control de su estrabismo. Sin embargo, a los 18 meses esta ventaja se disipó. Por el contrario, encontraron que hubo un mayor riesgo de miopización en el grupo de los pacientes a los que se les hipercorrigió, un 17% versus un 1%, lo cual es nada despreciable, por lo que debemos tener en cuenta también el riesgo de miopía en estos niños.
Con respecto a los prismas, se hizo un estudio, esto es un estudio piloto que quería justificar un estudio a mayor, un ensayo a gran escala. Entonces, para eso se hizo este pequeño piloto donde a niños con exotropia intermitente de edades de 3 a 12 años se les puso prismas por 8 semanas. Y vieron que no tenían un mejor control a distancia que los pacientes que solo usaban su refracción, por lo que encontraron que no era justificable realizar un ensayo clínico a gran escala acerca de los prismas en pacientes con exotropia intermitente. Y con respecto a la cirugía, pues las indicaciones de esta van a estar en función de preservar la función binocular y la estética. ¿Cuándo debemos indicar una cirugía? Cuando vemos que hay una frecuencia creciente de la exotropia manifiesta, es decir, esta se está tornando cada vez más constante. Cuando hay una insuficiencia de convergencia secundaria, cuando la desviación ha aumentado o como la disminución de la estereoagudeza, ¿no? El momento de la cirugía también ha sido ampliamente discutido y vemos que sabemos que los niños menores de 4 años con exotropia intermitente tienen una buena función y una buena estereopsis, por lo que es justificable pensar que después de los 4 o 5 años recién hacer la cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer un diagnóstico más preciso, cuantificar mejor la desviación y por lo tanto vamos a tener menor riesgo de irnos a una esotropia consecutiva, que como ya habíamos estudiado, la esotropia es mucho más ambliopizante que una esotropia intermitente. Los tipos de cirugía, bueno, lo que se indica en estos pacientes son generalmente un retroceso de ambos rectos laterales, una resección o pliegue del recto medio, más el retroceso del recto lateral de un solo ojo. Y específicamente en los casos de insuficiencia de convergencia se recomienda la resección o pliegue de los rectos medios. Bueno, con respecto a los montos, existen muchísimas tablas, eso lo podemos revisar según el autor. Y bueno, según la desviación, vamos a elegir un monto de cuánto resecar o cuánto plegar o cuánto retroceder, ¿no? Y otros estudios que también se han hecho mucho ha sido el comparar la cirugía de resección retroceso en un solo ojo versus la cirugía de doble retroceso de rectos laterales. Entonces, en este estudio en el que se evaluaron 197 niños entre 3 y 11 años, a los cuales a un grupo se les hizo R+R, que es retroceso más resección en un solo ojo, y a otro grupo se les hizo retroceso de los rectos laterales en ambos ojos. Entonces se evaluó cuáles tuvieron un resultado quirúrgico subóptimo, siendo resultado quirúrgico subóptimo para ellos como exotropia mayor de 10 dioptrías, esotropia mayor de 6 dioptrías o pérdida de la estereoagudeza. Y también cuántos requirieron reoperación. Y vemos que tuvieron un resultado subóptimo en 46% de los pacientes a los que se les hizo doble retroceso de rectos laterales versus un 37% de los que se les hizo R+R. Y esto es no significativo, en realidad no hubo diferencia significativa en ambos grupos. Pero algo que quería resaltar es que vemos el gran porcentaje de pacientes que tuvieron resultados subóptimos aún siendo operados por cirujanos expertos, ¿no? Entonces, tener en cuenta también eso antes de decidir la cirugía y cómo orientar al papá, ¿no? Que muchas veces está desesperado porque al niño se le opere, pero también decirle que la tasa de resultados subóptimos en estos pacientes es alta, ¿no? Eso tenemos que saber. Muy bien. Y este es otro del mismo grupo, entonces siguieron a estos pacientes por 8 años para ver los resultados a largo plazo. Y ellos vieron que hubo ligeramente un mejor resultado en pacientes con R+R a largo plazo, ¿no? Pero lo consideran una ventaja moderada. Sí, algo que quería que vean igual es la resolución completa, solo fue el 15% en los pacientes con doble retroceso de recto lateral versus un 37% en R+R. Sigue siendo un porcentaje bajo, ¿no? Y por último, este estudio publicado en la revista de Leipos, donde evaluaron 22 pacientes a los que se les hizo un doble pliegue de rectos medios en exotropia intermitente básica, que como habíamos visto, generalmente el doble pliegue o la doble resección está indicada en pacientes con insuficiencia de convergencia, pero a ellos le hicieron en exotropia intermitente básica y vieron que tuvieron un éxito de 64%. Sin embargo, esto igual hay que tomarlo con pinzas porque el seguimiento fue de 6 meses. Entonces, habría que esperar algún resultado con más seguimiento, ¿no? Con respecto a las exotropias permanentes,
La exotropia congénita es poco frecuente. Se dice que aparece entre los 6 meses y está asociado a supresión, correspondencia retiniana anómala, y es muy frecuente que esté asociado a trastornos neurológicos o craneofaciales. Entonces, en pacientes que tienen exotropias congénitas muy pequeños, hay que buscar la posibilidad de que esté asociado a algún trastorno adicional. Este es un niño de la Fundación Metrofraternidad de Quito que tenía una parálisis cerebral infantil. A él se le realizó un doble retroceso de recto lateral más un pliegue recto medio, porque su desviación era bastante grande, y vemos que tiene un resultado bastante bueno, ¿no? Estos dos pacientes son del servicio de Lino. Vemos una paciente con síndrome de Cruzón y un niño pequeñito con una exotropia congénita que había tenido un daño neurológico por una encefalopatía viral a los 3 meses. Con respecto a las exotropias sensoriales asociadas a pacientes con muy baja visión, por catarata, por atrofia óptica, cicatrices maculares, generalmente se elige operar el ojo afectado, ¿no? Hacerle un R más R en ese ojo. Esta paciente era una niña que había tenido catarata congénita, desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, y iba a cumplir 15 años, ¿no? Entonces ella quería estar bonita para su fiesta, ya era bonita, pero aún más estuvo muy feliz de salir así, de esa manera después de la cirugía. Se veía en orto y estaba feliz, y en el seguimiento que tuve de 11 meses más o menos con ella, permanecía en ortotropia. Estos pacientes del servicio, todos con exotropias sensoriales. Vemos la primera joven con un leucoma corneal secundario a una queratitis viral, el segundo joven secundario a un glaucoma, y el tercero era un paciente que había sido derivado del servicio por exotropia, y al examinar el fondo de ojo tenía una retina muy alterada, ¿no? Probablemente secundario a un trastorno congénito de la retina. Y con respecto a las exotropias consecutivas, esto está relacionado a después de una cirugía de desviación. Generalmente después de un doble retroceso de rectos medios, existe la posibilidad de que el músculo se haya deslizado, ¿no? Esta paciente había sido operada por esotropía congénita, le habían hecho un doble retroceso de rectos medios, y lo que se hizo fue hacerle un avanzamiento del recto medio, y el resultado también fue bastante satisfactorio. Este es un paciente que llegó hace poco al servicio. Es un niño que había venido después de 3 años de haber desaparecido. Y revisando la historia, bueno, es un paciente que evidentemente está en exotropia. Revisando la historia, en todas las anteriores evoluciones se hablaba de una esotropia. Le pregunté al papá muchas veces si alguna vez el paciente había sido operado, me decía que no. Lo examiné, no tenía ninguna cicatriz de cirugía. Pensé que la historia se había equivocado, revisé todo eso, y pues no, sí había sido una esotropia infantil. Y le pedí fotos, y ven acá como es evidente que el niño había tenido una esotropia, ¿no? Entonces era una esotropia consecutiva espontánea. Y pues buscando un poco más de información, esto se ha asociado a pacientes con una edad de inicio de esotropia menor de 2 años, hipermétropes altos y una falta de visión binocular. Y por último, a manera de reflexión, este artículo, que tiene varios años de publicado, es del 2008, donde se estudió adultos jóvenes buscando enfermedades mentales, adultos jóvenes con antecedente de estrabismo buscando enfermedades mentales, ¿no? Y vemos que en los adultos con antecedentes de exotropia tuvieron 3 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno psiquiátrico versus otros tipos de estrabismo. Entonces, solamente para recordarles la importancia que tenemos como oftalmólogos en la vida de estos pacientes. Muchas gracias. A continuación, el doctor Fernando Mendiola va a seguir con la exposición. Bien, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, agradezco que me hayan considerado como ponente en este curso. Siempre es para mí un honor poder venir acá a esta institución a presentar algún tema. Eh, Felicitaciones a la doctora Lázaro, excelente presentación. Yo creo que solamente voy a subrayar algunos aspectos que ella ya ha tocado. Vamos a comenzar aquí con esto, ¿no? Ok. Yo solamente me voy a referir a
puntualizar algunos aspectos que considero importantes en exotropia infantil o exotropia congénita y en la exotropia intermitente. No me voy a extender mucho. No voy a tratar temas quirúrgicos. La escuela quirúrgica de acá es maravillosa y siempre van a tener acceso a alguien para consultarle sobre algún plan quirúrgico que quieran revisar. Eh, y me parece magnífico que el curso se llame Juan, eh, el doctor, ya me olvidé, Juan Cuadros. Siempre se me viene el nombre de su amigo Castro. Juan Cuadros, que fue un gran amigo y muchas veces la mano amiga cuando había alguna complicación quirúrgica. En cuanto a la exotropia infantil, esta por lo general se define como una desviación divergente que aparece antes de los 6 meses de edad, pero los criterios, cuando uno revisa los artículos y ve los casos que incluyen entre los pacientes considerados con exotropias infantiles, muchas veces están contaminados con pacientes que tuvieron exotropias después de los 6 meses de edad, y por eso se extiende a veces como definición a las exotropias que aparecen antes del primer año de vida. La nomenclatura es imprecisa, algunos le llaman XT congénita, otros XT congénita verdadera, otros XT primaria, pero el término que más se está utilizando es el de exotropia infantil. Se clasifican usualmente en dos formas. La forma primaria, en la que no hay ninguna alteración ocular o neurológica, y las formas secundarias, en las que hay lesiones oculares que producen un daño sensorial y por lo tanto una exotropia sensorial de inicio muy temprano, síndromes craneofaciales, como mostró la doctora, y enfermedades neurológicas que a veces son evidentes, como hidrocefalias, parálisis cerebrales, pero a veces no son tan evidentes. Las formas primarias son entidades bastante raras, bastante raras. Se considera que aparecen en uno en 30.000 niños y estas formas, por lo raros, no están tan bien estudiadas. En general se caracterizan por una exotropia constante. El ángulo suele ser mayor de 30 dioptrías y pueden llegar a tener hasta 90 dioptrías de exodesviación. En la mirada de cerca, la exo persiste, y esto ayuda a diferenciarlo con algunas exotropias intermitentes que pueden aparecer tempranamente antes del año de edad. Como dijo la doctora, usualmente aparecen después de los 2 años, las exotropias intermitentes. Existen comitancias verticales en cerca de 40% de los casos y también DVD en más o menos el mismo porcentaje, 40%. Pero el nistagmus latente es raro, a diferencia de las endotropias congénitas. El tratamiento, obviamente, oclusión hasta que se realice la cirugía. Se puede utilizar toxina botulínica, pero hay pocos estudios al respecto. Hay que corregir cualquier error significativo en la refracción, pero casi todos los pacientes van a terminar en cirugía o requieren cirugía para solucionar el problema. La medida de la desviación, como son niños pequeños, se hace con el Klinsky modificado y hay que considerar que las reoperaciones son frecuentes por recurrencia, hipocorrección o porque aparece un estrabismo vertical después de la cirugía. Ideal es hacerlo antes de los 2 años de edad porque esto da mejores resultados sensoriales y motores. Las formas secundarias de exotropia infantil o exotropia congénita, como bien mencionó la doctora, están asociadas muchas veces a síndromes craneofaciales. Y en estos casos se considera que la cercanía o el recto lateral está muy pegado a la pared lateral de la órbita y sería el origen de estas exotropias asociadas a síndromes craneofaciales. Pero no siempre es evidente el daño neurológico. A veces nos llega el niño que no ha sido evaluado, el niño es pequeño, el pediatra está tratando de ver si hay algún daño neurológico, hay un pequeño retardo psicomotor,
Pero si tiene una exotropia constante, hay que insistir con el pediatra o derivarlo a un neurólogo pediatra, porque se requiere un examen oftalmológico cuidadoso en todo paciente que tiene exotropia constante y persistente antes de los 6 meses de edad. Como esta niña que la vi a los 8 meses, tenía una exotropia derecha, como ven, y parecía casi normal. Tenía un retardo psicomotor que había empezado a ser estudiado, y como parte de ese estudio la habían derivado al oftalmólogo. Y acá se ve que tiene una lisencefalia, ¿no? No hay surcos a nivel del encéfalo. O este pequeñín, también a los 8 meses, que tiene una exotropia desde los 2 meses de edad, una exotropia constante, comitante, puede alternar, tiene retardo psicomotor, agenesia del cuerpo calloso y colpocefalia. O sea, las astas posteriores de los ventrículos laterales sumamente dilatados. Esto es antes de la cirugía, esta es la cirugía antes de los 2 años de edad. Los resultados anatómicos suelen ser buenos, al menos por un tiempo. En conclusión, las exotropias congénitas o infantiles sin compromiso neurológico son condiciones muy infrecuentes, se ven muy poco. Las exodesviaciones aparecen antes de los 6 meses de edad, el ángulo es grande, siempre descartar anormalidades neurológicas. La cirugía antes de los 2 años de edad mejora el pronóstico motor y sensorial, pero son frecuentes las reoperaciones. Ahora hablemos de exotropia intermitente. Como digo, no voy a profundizar en aspectos quirúrgicos, que son bastante complejos y largos, sino más bien quisiera darles algunos complejos, algunos bases eh, fisiológicas de dónde nace la exotropia intermitente. Como dice el doctor Hatt en una presentación en Oftalmology del 2008, la característica más extraordinaria de la exotropia intermitente es justamente eso, que es intermitente. Por alguna razón, una razón hasta ahora desconocida, el paciente que está en orto, en algún momento, de repente, si está distraído, si está cansado, si está enfermito, empieza a desviar en forma divergente uno de los ojos. Y lo puede hacer espontáneamente o lo puede hacer en el momento que hacemos el cover test. Una vez que se ha perdido la fusión, el ojo se mueve hacia afuera de un modo reflejo y estereotipado. Y este movimiento hasta ahora no se conoce bien qué naturaleza tiene, pero en sí no es un movimiento activo, de divergencia activa, y no está regulado por ningún centro de la divergencia. Pero permanecemos todavía sin conocer cuál es la naturaleza del movimiento en divergencia, este movimiento, qué mecanismo dispara la pérdida de fusión en exotropia intermitente y cómo es que los ojos, de una manera casi mágica, se realinean con un parpadeo o con un gesto que puede hacer el paciente porque siente que algo le ha pasado en su visión. En el origen de la exotropia intermitente, la etiopatogenia todavía no está bien caracterizada y hay un montón de teorías mecánicas, sensoriales, que tratan de explicar por qué ocurre la exotropia intermitente. Y a mí me encanta la definición de la etiopatogenia que tiene el doctor David Romero Apis en su libro sobre estrabismo. Él dice, la característica de la exotropia intermitente es una desviación de base, o sea, existe una desviación que todos podemos evidenciar, originada por la teoría que a usted más le guste, o sea, no nos interesa mucho qué la origina, pero que es compensada en parte del tiempo por una poderosa convergencia funcional. Al menos sabemos que los momentos que el paciente está en orto es porque la convergencia funcional es la que está activa. Y no sé si se acuerdan, pero lo traje por si acaso, ¿qué es la convergencia funcional? La convergencia funcional es una convergencia que no es inducida por el desenfoque, como en la convergencia acomodativa, sino por la disparidad retiniana.
sea, los puntos correspondientes de la retina, cuando no están correspondientes, estimulan un movimiento de convergencia y esta convergencia genera acomodación y el paciente acomodando logra enderezar los ojos. Es diferente que la convergencia acomodativa, donde la acomodación, debido a un desenfoque de cerca, o a veces para lejos si el paciente es hipermétrope, estimula la convergencia. Aquí es la convergencia acomodativa. No sé si me dejo entender. Para determinar esto se hacen estudios bastante ingeniosos, bastante complejos. Acá les muestro para los que les interese dos de las referencias bibliográficas. Pero lo que me parece interesante dentro de las conclusiones que sacan para llegar a determinar qué es la convergencia acomodativa, la que controla la exotropia intermitente, es que cuando se usa esta acomodación originada por la convergencia, se genera un cambio miópico en los ojos. Y el paciente ve discretamente borroso cuando tiene que utilizar la convergencia acomodativa. Y esto explica, en gran parte, quizás sea la mejor explicación que tenemos hasta ahora del guiño, el guiño que mencionó la doctora Lázaro. El origen del guiño hasta ahora no estamos bien seguros cuál es, el origen del guiño es complejo, pero parece que es una forma refleja, inconsciente de mejorar la agudeza visual. Y esto porque al eliminar, o sea, al cerrar un ojo ya no necesitamos la convergencia fusional, y al eliminar la convergencia fusional, este cambio miópico en el ojo ya no está y el paciente puede ver mejor. Esto se refuerza con estudios del doctor Vélez, del grupo de la UCLA, que en pacientes estrábicos la visión binocular suele ser menor que la monocular. Y también el exceso de convergencia fusional nos explica lo que se llama el fenómeno de Scobie. Y como dijo la doctora, en pacientes con exotropias con exceso de divergencia, ya sea real o aparente, la magnitud de la desviación de cerca está enmascarada y solo se va a revelar la cantidad real de desviación de cerca si se hace la oclusión prolongada de un ojo. Entonces, antes de operar tenemos que ocluir en forma a más de una hora un ojo para conocer el ángulo real de desviación de lejos y de cerca. Kushner llama esto la fusión próxima tenaz y en realidad fue descrito por Scobie hace muchos años. Este enmascaramiento, este fenómeno de Scobie, es originado por la convergencia mediada por la disparidad retinal, como ocurre en la convergencia fusional. Cuando hay este fenómeno de Scobie, cuando hay esta fusión tenaz, la presencia indica un mecanismo funcional más intenso. El paciente tiene más capacidad de vencer la exotropia de cerca, tiene una capacidad más fuerte de fusión y por lo tanto va a tener mejor pronóstico quirúrgico. Cuando está presente el fenómeno de Scobie, como les decía, hay que hacer oclusión monocular prolongada para medir los ángulos de desviación y el ángulo de desviación de cerca se va a incrementar en el exceso de divergencia, en este caso si se igualan son un falso exceso de divergencia y en la forma básica de exotropia intermitente. Los pacientes que tienen un fenómeno de Scobie positivo tienen mejor éxito quirúrgico, como decía, y por ejemplo en este estudio del doctor Lee, los pacientes que no tuvieron fenómeno de Scobie positivo tuvieron un buen resultado quirúrgico en un 50% de los casos, contra 70% de aquellos que sí tuvieron fenómeno de Scobie. Obviamente, si a pesar de una oclusión prolongada, como ya explicó la doctora Lázaro, la exotropia de lejos persiste siendo mayor que la de cerca, tenemos que descartar que no haya una relación convergencia acomodativa alta, porque si no vamos a sobrecorregir de cerca a nuestro paciente, y esto sí puede ser serio. Ahora, si el paciente intermitentemente desvía, obviamente, por lógica, también intermitentemente está en orto. También perdón.
también los periodos de orto son intermitentes. Y esta intermitencia de la ortotropia implica una mejor, protege de la ambliopía e implica que existe una capacidad en el sistema nervioso central de controlar la desviación. Este control de la desviación se da más para la visión de cerca. Está más protegido en la visión de cerca y suele preservarse aunque disminuya el control en la visión de lejos. Aunque el paciente se esté descompensando, siempre tiende a tener mejor alineamiento de cerca. La capacidad de control es diferente en cada paciente. No todos los pacientes controlan igual la exodesviación. Un mal control o una disminución o pérdida del control es una indicación para cirugía, como explicó la doctora, y podemos medir la capacidad de control, como también explicó la doctora Lázaro, midiendo la estereopsis, la visión en 3D, usando escalas como la escala de Newcastle, con la medición de las divergencias funcionales, que lo pueden hacer ortoptistas que conozcan del tema, pero también con la evaluación subjetiva. Y es la evaluación subjetiva la herramienta más importante que tenemos para ver el control en pacientes con exotropia intermitente. La evaluación subjetiva se clasifica en dos partes. Una, la información que nos dan los padres. Instruimos a los padres a que estén atentos a que cuántas veces al día el niño desvía los ojos y en qué circunstancias. Entonces, en los siguientes controles nos van a informar qué tanto desvía. Y en el consultorio tratamos de determinar qué tan fácil el paciente pierde la fusión, sobre todo haciéndolo mirar a objetos lejanos, y qué tan rápido recupera la fusión. Si hay un buen control, el paciente recupera la fusión solamente cuando se le hace el cover test, la recupera sin ningún parpadeo y refija con un movimiento rápido. Un regular control se considera que parpadea para recuperar la fusión y refija con un movimiento más lento. Y un mal control es cuando el paciente rompe la fusión, mira hacia lejos, el ojo con facilidad se le va hacia afuera y falla en recuperarla a pesar de que parpadee o se hagan intentos para que espontáneamente vuelva a estar en orto. También dijo la doctora que no solo los estudios del PEDIC, del oftalmology que ella mencionó, sino otros estudios a lo largo de varios años han demostrado que el deterioro sensorial en forma espontánea es raro en la exotropia intermitente, no es algo que sea lo más frecuente, más bien es algo infrecuente. Y por eso, si tenemos alteraciones en la visión en 3D, en la estereopsis, en pacientes con características motoras de exotropia intermitente, tenemos que tener mucho cuidado y ver bien a este paciente. Ya la doctora Melek, Nelida Melek, en el año 76, había descrito que un grupo de pacientes con un comportamiento motor idéntico a la exotropia intermitente tienen correspondencia sensorial anormal, o sea, muy diferente que la exotropia intermitente, y pobre estereopsis o son estereociegos, no tienen visión en 3D. Y por eso en la literatura americana, cuando revisan textos latinoamericanos, se clasifica la exotropia intermitente como verdadera cuando la correspondencia retinal es normal y el paciente tiene una estereosis mejor o igual a 60 segundos de arco, y falsas aquellas que tienen una correspondencia retinal anormal y estereopsis pobre o no estereopsis. En realidad, cuando estamos frente a estas exotropias falsas, lo que estamos viendo es una microtropia, una micro XT, o sea, una microtropia que no está en ET, sino más bien es una micro XT de unas 2 a 4 dioptrías que se descompensa intermitentemente hacia una desviación mayor manifiesta, que es la que nos parece exotropia intermitente. En el libro del doctor Prieto Díaz, a esta exotropia, él escribe que también se le llama exotropia monofijacional, microexotropia o exotropia pseudointermitente, son otros nombres con los que lo pueden encontrar, pero para el doctor Kashner
es probable que esta sea una entidad diferente de la exotropia intermitente, porque tiene diferente sensorialidad, tiene diferente pronóstico quirúrgico. Cuando hay exotropia intermitente falsa, no debe planearse la sobrecorrección, que a veces se planea para algunas, cuando las exotropias tienen buena estereopsis y buena capacidad de fusión. No puede planearse la sobrecorrección quirúrgica y buscar una leve hipocorrección, o a veces el orto, porque estos pacientes pueden tener bastante diplopia y confusión después de la cirugía. No diagnosticada una exotropia falsa es la causa de que aparezcan casos de mala estereopsis en algunos artículos cuando se evalúan los resultados quirúrgicos en exotropia intermitente. Es difícil diagnosticar la exotropia intermitente falsa antes de los 3 años de edad porque no podemos medir la estereopsis tan fácilmente. Se asocia a DBD, los pacientes que tienen la forma de exotropia intermitente falsa, 9 casos presentaron DBD, pero en cambio las exotropias intermitentes verdaderas, ningún caso presentó DBD, y serían aquellas que más fácilmente evolucionan hacia una forma constante, y por eso también hay que estar con mucho cuidado al evaluar un deterioro, tal como lo definió la doctora Lázaro. El tratamiento de la exotropia intermitente exige observar, corrigiendo las ametropías, seguir observando al paciente, en base a que sabemos que el deterioro y el paso de una exotropia intermitente a una exotropia constante no es algo que se dé en forma frecuente, es más bien raro. O sea, podemos observar según cómo le esté afectando el problema al paciente. Si el paciente tiene problemas psicosociales, problemas de socialización por su desviación, tenemos que intervenir. También se pueden utilizar las medidas no quirúrgicas, como mencionó la doctora, parche, lentes de sobrecorrección negativa, ortóptica, y medidas quirúrgicas como el uso de toxina botulínica o cirugía. El parche sí ayuda. A pesar de que el PEDIC no encontró gran diferencia entre parche y no parche, el doctor Kushner siempre ha opinado que en casos de exotropia más severos que tienen poco control o que están perdiendo control, el parche verdaderamente ayuda a mejorar el control funcional y a mejorar la frecuencia de desviación en los pacientes con exotropia intermitente, y quizás de las medidas no quirúrgicas es la que más debe ser utilizada. Es una excelente medida para contemporizar hasta que se decida la cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones para la cirugía? Ya las explicó la doctora: el deterioro del exotropia intermitente, razones psicosociales, que el paciente le afecte frente a sus pares, a sus amigos, la presencia de esta desviación, o síntomas como astenopia, si es astenopia severa, o diplopia. El deterioro se define como un incremento en el ángulo de desviación, una reducción del control, el paciente que tenía buen control, que desviaba muy pocas veces en el día, empieza a desviar con más frecuencia, o la pérdida de estereopsis. Las pruebas subjetivas, como les dije, son las que más nos ayudan a saber si un paciente está perdiendo control, porque la evaluación del 3D es muy variable entre consulta y consulta en pacientes con exotropia intermitente. Un día pueden estar con un excelente 3D, en otro control les ha caído la visión en 3D, ha bajado, pero en el siguiente vuelven a recuperar la visión en 3D. Pero hay dificultades que son inherentes a la cirugía en exotropia intermitente. Aún no está claramente definido cuál es la mejor edad para operar, pero casi todos los estrabólogos coinciden en que hacerlo después de los 4 o 5 años suele ser lo más recomendable. Pero los resultados cuando se han operado adultos que tienen historia larga de exotropia intermitente desde la niñez son buenos también, y incluso llegan a recuperar algo de estereopsis que parecía perdida.
El procedimiento, como mencionó la doctora, todavía están que se evalúan qué es mejor, si retroceso de los dos laterales, si una retroresección, etcétera. La cuantificación, si debemos sobrecorregir un poco nuestra dosis de cirugía y cuál es la tasa de éxito de la cirugía, no están claramente definidas. Pero quizás el concepto más importante es que después de un éxito inicial, cuando más sigamos a nuestro paciente, más vamos a verificar que la recurrencia postquirúrgica es alta. En el trabajo de Ekdawi, a los 5 años de seguimiento, la mitad de pacientes exitosamente operados había empezado a recurrir, y para 15 años de seguimiento, prácticamente el 90% de los pacientes tenían recurrencia de la exodesviación. Después de una segunda cirugía, hay pacientes que se han operado. En un seguimiento promedio de 10 años, Chogule encontró que un 60% tenían recurrencia a pesar de un segundo procedimiento. Y esto hay que explicárselo a los papás. Como bien dijo la doctora, los padres y a veces el paciente, si es un paciente grandecito, tienen una expectativa grande de la cirugía y sienten de que esa va a ser la solución y que va a ser una solución de por vida. Y hay que explicarles bien que no siempre es así y que hay no solo recurrencias, sino que puede haber complicaciones postquirúrgicas como diplopia. Y volvamos al inicio. La característica más extraordinaria del exotropia intermitente es que es intermitente. Esto está en el artículo del doctor Hatt. Y él también conoce que desconocemos, también el doctor Hatt también escribe que se desconoce la naturaleza del mecanismo que periódicamente rompe la fusión, lo habíamos dicho al inicio, pero si pudiéramos determinar cuál es su naturaleza y pudiéramos interrumpirlo, de hecho que esa sería la cura del exotropia intermitente. No es todo, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Hay algunas preguntas, me parece. Es una pregunta muy larga, pero no usamos el tiempo. Sí, Un par de preguntas. Muchísimas gracias por las ponencias, muy interesantes. En realidad, la exotropia en general es un tema bastante amplio. Podríamos tardar una semana entera en solo ese tema. Bueno, hay bastantes preguntas en el chat. Sabemos que el Doc Mendiola también tiene otros compromisos. Vamos a responder algunas de ellas de repente un poco rápido. Doctor, acá nos preguntan. Veo que el manejo en exotropia intermitente es controversial. En su experiencia, ¿cómo lo manejan? El manejo inicial de una exotropia intermitente, ya que es controversial el tema de prismas, overminus, ¿no? ¿Cómo lo maneja usted en su experiencia? Bueno, siempre dependiendo de las características clínicas que tenga la exotropia intermitente, en el caso que estamos viendo, no existen recetas de cocina que se puedan aplicar para todos los casos de forma igual. Si tiene un paciente que muy poco desvía durante el día, tiene buena agudeza visual y no tiene ametropías, se puede observar y ir observando periódicamente, puede ser cada 6 meses. Pero si es un paciente que desvía con mucha frecuencia, tiene algo de ambliopía, o tiene ametropías, tenemos que corregir esos factores y dando parche, anteojos, para mejorar el control si el paciente tiene menos de 4 o 5 años de edad. Después de esa edad, si es un problema para él, como decíamos, la exotropia, habría que considerar la cirugía. Si tuviéramos un niño de 4 años, o bueno, menor de 4 años, pero bien descompensado, también esperamos. O sea, ¿qué opina en ese caso, no? O de repente algunos dicen que se puede aplicar toxina, no lo sé. En su experiencia, ¿cómo lo trataría? ¿O solamente tratamiento médico por el momento? Si es un ángulo grande,
y desvía con mucha frecuencia, porque lo primero que hay que ver si es un ángulo grande que no sea constante, mucho parche, y si no es suficiente, sí pondría toxina botulínica. Sería una buena opción si el paciente tiene menos de 3, 4 años de edad. Perfecto. Doctor, ¿cuál es su experiencia? Nos dicen acá a largo plazo en posoperados con XT sensorial. Las XT sensoriales operadas, no sé si la doctora Lázaro va a estar de acuerdo, también tienden a recurrir. ¿Ayuda a disminuir la recurrencia de las exotropias sensoriales? Sí, en el ojo afectado resecamos el oblicuo superior al momento de la cirugía, si lo cortamos, porque es un abductor también y eliminamos toda fuerza abductora en el paciente. ¿Solamente lo cortamos o hacemos tenectomía también? Tenectomía, o sea, desinsertar el oblicuo superior, ¿no? Que fue descrito por el doctor Kraft en Canadá. Doctor, si tuviéramos un XT sensorial muy grande, que con un ojo probablemente no lleguemos a cubrir, ¿plantearía operar los dos ojos? Sí, sí. Sí, de todas maneras, Sí. ¿no? Para tener mayor, Pues, mejor cuando el ángulo es muy grande, casi nunca nos va a ser suficiente con dos ojos. Doctor, con respecto a los pacientes que recurren con exotropia intermitente después de haber hecho una cirugía, ¿en cuánto tiempo usted les plantearía una nueva cirugía o si es que lo plantean, ¿no? Dependiendo de con qué frecuencia desvía y el ángulo que queda, la desviación manifiesta que vemos en el paciente, si es grande, lo más pronto posible, por lo general. Espero unos 4 o 5 meses y según eso ya decido. Pero si persiste la exotropia intermitente, pero es de menos frecuencia que antes de la operación, es ocasional y el ángulo no es muy grande, la verdad que yo esperaría más tiempo. Nos preguntan acá, en el fenómeno de Scooby, ¿qué ojo se parcha? El ideal fenómeno de Scooby se parcha el ojo no dominante, que es el en el que tenemos que encontrar cuál es el mayor ángulo de desviación. Acá nos dicen una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre exotropia intermitente y exotropia foria? Ya que la XT intermitente también tiene episodios de ortoposición. Bueno, el término exotropia foria es un término que se usa mucho en México, porque hasta cierto punto la exotropia intermitente pareciera una exoforia, pero en realidad la exotropia intermitente aparece con el cover test directo, mientras que las exoforias requieren un cover test alternado para ser descubiertas, ¿no? Bueno, las últimas preguntas dicen, ¿por cuánto tiempo debe usar un parche un paciente con XT intermitente y cuándo debemos dejarlo? Ya que cuando son adolescentes muchas veces ya, a pesar de no estar compensados, ya no usan los parches. Bueno, de adolescentes ya es poco práctico parchar. Si un paciente adolescente tiene exotropia intermitente y esta es más o menos moderada o severa, yo plantearía la cirugía, ¿no? Más que seguir con parches. Claro. Muy bien. La última pregunta es, ya. En cuanto a la ortóptica, ¿lo recomienda y cuándo lo recomendaría? Esa es una pregunta relativamente difícil. En general, lo que está determinado, por ejemplo, por la Academia Americana de Oftalmología, es que la ortóptica solamente tiene éxitos con las exotropias intermitentes con insuficiencia de convergencia. En las otras formas, no. Aunque si se pueden medir los reflejos fusionales, y estos pueden ser estimulados,
Hay la posibilidad de que la ortóptica pudiera mejorar el control en algunos pacientes, pero requiere, la verdad, de ortoptistas bien expertos en manejo de los reflejos funcionales. Perfecto, doctor. Hemos acabado con la charla del día de hoy. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias también, doctora Michelle. Desayuno clasificado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora. Muchas gracias. Mucho conocerlo.